Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país y de la patria grande. Un beso especial, como siempre, a mi hijo, a mi nuera y a mis nietos que están en la lejana y querida México. Seguimos, como siempre, compartiendo con todos y todas ustedes el camino hacia la Escuela Superior Peronista, compartiendo, en este caso, el apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Estamos hablando del apartado tercero que se enseñaba en la Escuela Superior Peronista. Estamos hablando entonces de la doctrina peronista o justicialismo, cuya finalidad suprema es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Hemos visto ya los principios de la doctrina peronista y hemos empezado creo que hace 2 encuentros ya, la explicación o el desarrollo de la definición de doctrina peronista y su significado. Y hablamos ya de las justicias, de la felicidad, lo que entendemos por felicidad del pueblo. Hablamos lo que, mejor dicho, no lo que entendemos nosotros, sino lo que entendía Perón por felicidad del pueblo y grandeza de la nación. Hablamos también de la justicia social y hoy nos vamos a referir especialmente a la independencia económica, a la importantísima independencia económica. Pero antes vamos a hacer una relación entre lo que Perón entendía por justicia social y lo que entendía por unidad nacional. Para él, la unidad nacional era la finalidad primera, así como la justicia social era la finalidad suprema. O sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación para Perón eran la finalidad suprema. Y la unidad nacional era y es la finalidad primera, y lo dice de esta manera, en el discurso del 1 de mayo de 1950 ante la Asamblea Legislativa. Dice, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Y escuchen bien, por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social. O sea, la justicia social, que no es ni más ni menos que la felicidad del pueblo, porque la felicidad del pueblo consiste en la posibilidad del ejercicio de todos los derechos, de manera que una persona pueda desarrollar plenamente su personalidad. Tiene relación directa con la finalidad primera, que es para Perón la unidad nacional. Pero hoy vamos a ver el elemento imprescindible para poder lograr la felicidad del pueblo y la justicia social, que es la independencia económica, que es la independencia económica. Y vamos a ver cómo lo decían en el primer esquema general de la doctrina peronista que vimos nosotros en el libro Técnica Peronista para transmitir e inculcar la doctrina, que le pusimos nosotros
y que para los primeros peronistas era técnica del adoctrinamiento. Ahí en el capítulo segundo hay un esquema general de la doctrina peronista y en el apartado tercero dice: independencia económica es el principio fundamental económico de la doctrina peronista. La independencia económica implica recuperar el patrimonio nacional. Primera etapa, recuperar el patrimonio nacional, compañeras y compañeros. Segundo, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía. Y tercero, la justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Yo sigo pensando que esta sí, mejor dicho, estos tres temas los vamos a ver superficialmente en esta oportunidad, de manera de poder dar una idea general, de compartir con ustedes una idea general sobre lo que para Perón significaba la independencia económica. Pero en el segundo apartado del libro que he confeccionado, que ustedes pueden ver en mi página peronistakirchnerista.com, la segunda parte de doctrina peronista se refiere al desarrollo de este esquema general de la doctrina peronista que ustedes pueden ver ahí. Pero hoy fui a la presentación de un libro referido a la doctrina peronista de un tal doctor Lloveras, y encontré sobre la independencia económica un texto que me pareció realmente valioso para compartir con ustedes, y era un tema que yo no había tenido en cuenta, mejor dicho, lo había escuchado alguna vez, pero no lo había tenido suficientemente en cuenta, y creo que es de capital importancia que lo comparta con ustedes. Y dice así: ¿qué es la independencia económica? Trataremos de explicarlo concisamente recurriendo a la fuente más autorizada, o sea, la independencia económica, dice el general Perón, supone tres cosas necesarias. Y miren la primera: la independencia espiritual y cultural, que es la que vamos a ver hoy. Segundo, la independencia respecto al dominio y disposición de nuestros bienes y recursos, que es el primer punto que se pone en el esquema de la doctrina peronista. Y tercero, la independencia tecnológica y científica. Hoy vamos a ver el primero de estos puntos porque me parece de capital importancia. Después de la batalla, mejor dicho, fundamentalmente teniendo en cuenta la batalla cultural importantísima que estamos librando en estos momentos en nuestra querida patria. Y dice así: la independencia económica requiere y presupone ante todo la independencia espiritual y cultural. Porque no hay independencia económica si no tenemos conciencia de nuestra identidad nacional y de la autonomía espiritual y cultural que nos corresponde como pueblo singular para hacerla valer en toda circunstancia y especialmente cuando es confrontada por el colonialismo cultural que tratan de imponer los poderes dominantes en un mundo hoy globalizado. Realmente el tema de la independencia espiritual y sobre todo cultural es un tema hoy de gravísima importancia debido a la importancia fundamental que tienen hoy los medios masivos de comunicación. Es decir, si queremos ser nosotros mismos, ante todo argentinos, y no yanquis, rusos, europeos o cualquier otra cosa. No tendría sentido la independencia económica si cultural y mentalmente estamos colonizados, como seguramente está
muchos conciudadanos nuestros debido a la penetración cultural que en la República Argentina se realiza a través de los medios, de todos los medios masivos de comunicación, cine, teatro, radio, música, etcétera, etcétera. No tendría sentido la independencia económica si cultural y mentalmente estamos colonizados y no sentimos en lo profundo de nuestro espíritu y de nuestro corazón la pertenencia a la comunidad singular en la que se desenvuelve nuestra vida, que es la patria argentina, y su diferencia respecto a otras pertenencias e identidades. Ayer hablábamos, no sé si ayer o antes de ayer hablábamos de la necesidad de tener una identidad propia, mejor dicho, cuando hablábamos el lunes, me parece, cuando hablábamos de la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina en el ámbito público, y hacíamos referencia a la necesidad de convertir a la masa, o sea, los integrantes de nuestro pueblo que no tienen conciencia social de pertenencia a nuestro país, que no tienen organización social y que no tienen personalidad social. A esto se refiere lo que dice este compañero. No tendría sentido la independencia económica si cultural y mentalmente estamos colonizados y no sentimos en lo profundo de nuestro espíritu y de nuestro corazón la pertenencia a la comunidad singular en la que se desenvuelve nuestra vida, que es la patria argentina, y su diferencia respecto a otras pertenencias e identidades. Si no nos sentimos y estamos orgullosos de ser argentinos, de nuestra historia, cultura, arte y folclore, si no estamos dispuestos a trabajar con alegría y perseverancia para acrecentar nuestro patrimonio espiritual y material, afirmar nuestra identidad nacional y luchar sin claudicaciones por la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo. A esto se refiere Perón y Evita cuando dicen que tenemos que convertir a la masa que carece de estas cualidades en pueblo, que sería el que tiene estas cualidades. Los que se sienten orgullosos de ser argentinos, orgullosos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestro folclore. Los que estamos dispuestos a trabajar con alegría y perseverancia para acrecentar nuestro patrimonio espiritual y material, afirmar nuestra identidad nacional, luchar sin claudicaciones por la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo. Debemos estar advertidos y tener muy en claro lo importante y prioritaria que es la independencia espiritual y cultural como condición de una verdadera independencia nacional. Me parece, yo coincido total y absolutamente con estos conceptos y por eso me pareció importante compartirlos en un libro que se presentó hoy en el Centro Cultural del Padre Mujica de acá, de San Telmo de la calle Piedras 720. Fue hoy y lo escaneé. Me pareció de capital de relevancia particular para tener en cuenta hoy de cara a la realidad que estamos viviendo de batalla cultural en todos los órdenes. Y vamos a empezar a analizar la independencia económica en los mensajes de Perón. El libro Los mensajes de Perón contiene los discursos del general ante la Asamblea Legislativa desde el año 46 al año 1952. Y los primeros peronistas tomaron esos discursos como elementos esenciales para la confección de todo lo que fue
la teoría relativa a la doctrina peronista, o sea, filosofía peronista, economía, sociología peronista, política peronista, se sacó fundamentalmente de ahí. Y lo hacían, como van a ver ustedes, poniendo un acápite, que es lo que yo puse acá en marrón claro, poniendo un acápite a cada uno de los temas y convertir a cada uno de esos temas en ficha y que después, tomando esas fichas, confeccionaban los distintos temas. Y todo el primer peronismo, este trabajo se hacía y se hizo en la Escuela Superior Peronista con un índice temático general y con índices específicos que llamaban ellos sobre cada uno de los temas. Y ahora es mucho más fácil porque uno pone buscar independencia económica en un Word y aparece fácilmente, y qué es lo que hice yo para compartir con ustedes los conceptos que Perón virtió, sobre todo el año 1950, sobre la independencia económica, haciendo un raconto de lo que él había hecho sobre el conjunto de su gobierno, diríamos, las conquistas alcanzadas por su gobierno. Y entonces empieza hablando de las realidades económicas del peronismo. Las realidades económicas alcanzadas se reflejan en la definitiva consolidación de la independencia económica nacional y en la progresiva sustitución de la economía capitalista por la economía social, que es la economía que propone el peronismo. Aclaro que no soy un experto en economía, entonces me voy a limitar exclusivamente a los conceptos de Perón y a compartir con ustedes las pocas ideas que pueda yo ampliar sobre el tema. La economía social y la independencia económica son una en el orden interno, o sea, la economía social en el orden interno, y la otra, la independencia económica en el orden internacional, nuestros dos grandes y fundamentales objetivos económicos. O sea que para Perón, en el orden interno, el objetivo económico fue la economía social y en el orden internacional la independencia económica. Realizar la economía social en nuestra tierra importaba, escuchen bien, quebrar el imperio egoísta del capitalismo entre nosotros y suprimir la explotación del hombre por el capital individual y levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. Es para ponerlo en una pared esto, Realizar la economía social en nuestra tierra importaba quebrar el imperio egoísta del capitalismo entre nosotros y suprimir la explotación del hombre por el capital individual y levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. Realizar la independencia económica significaba romper las cadenas de los imperialismos capitalistas y de los capitalismos internacionales, suprimiendo así el nombre de la República Argentina de la lista negra de naciones explotadas para incorporarla al mundo de los pueblos libres. Hoy, lamentablemente, con este gobierno cipayo y vende patria que tenemos, hemos vuelto otra vez a esta realidad anterior al peronismo. La independencia económica significaba romper las cadenas que hoy nos atan a los imperialismos capitalistas, sobre todo financieros internacionales, hoy representados por el Fondo Monetario Internacional, y los capitalismos internacionales representados por las corporaciones internacionales, suprimiendo así el nombre de la República Argentina de la lista negra de naciones explotadas. Lamentablemente volvimos a estar en la lista negra de las naciones explotadas para incorporarla al mundo de los pueblos libres. Debemos
hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para volver a realizar esta realidad. Las realidades económicas que hoy podemos ofrecer a la consideración del pueblo se agrupan en estos dos grandes capítulos de nuestra acción, que son la independencia económica a nivel internacional y la economía social a nivel nacional. Nuestra independencia económica, señores, es una realidad incontrastable para el general don Juan Domingo Perón en el año 1950, si mal no recuerdo. Cuando nuestros adversarios sostienen que ha sido solamente un eslogan de nuestra prédica política, se me ocurre que ellos no solo deben haber vendido el alma al diablo como en el viejo Fausto, sino también los ojos, los oídos, el corazón y hasta el nombre de argentinos que llevan sin haber hecho todavía nada digno como para merecerlo. Porque bastaría que hubiesen conservado uno solo de todos los atributos superiores del hombre y la mujer para reconocer honradamente que ningún objetivo como este ha sido tan absolutamente alcanzado por nosotros. Se refiere, por supuesto, a la independencia económica. Ya no pretendo defender como perfectos todos los procedimientos utilizados en nuestra política económica para alcanzar el fin que nos habíamos propuesto. Declaro solamente, pero solemnemente, que somos económicamente libres. Lo dice el general don Juan Domingo Perón, porque lo consiguió. Señoras y señores, está hablando ante la Asamblea Legislativa. Yo pienso que esta simple afirmación, si no fuese más que una simple afirmación, no nos hubiese costado el odio y el encono de las fuerzas económicas del capitalismo que nosotros mutilamos para que la independencia económica no fuese precisamente un simple eslogan de propaganda política. Y hay que tener muy, muy en cuenta que si queremos realizar la independencia económica, nos va a pasar lo mismo que a Perón. No nos hubiese costado el odio y el encono de las fuerzas económicas del capitalismo, como han tenido a Perón y Evita, y también a Néstor y ahora a Cristina, y en particular al compañero Vudú, por haber sacado al capitalismo nacional e internacional las AFJP. Lo está pagando muy caro el querido compañero. A esto se refiere el general. La independencia económica argentina es una vigorosa realidad en marcha. Era una vigorosa realidad en marcha que deberíamos volver a realizar. A veces, en los momentos difíciles de la lucha, me he preguntado si verdaderamente es una cosa imprescindible para la felicidad de nuestro pueblo pelear por su independencia económica, enfrentando los enconados ataques de tantos intereses y de tantos enemigos. Siempre he llegado a las mismas conclusiones. El problema es demasiado simple, sus soluciones demasiado claras. El problema demasiado simple y sus soluciones demasiado claras. A ver, la felicidad de nuestro pueblo y la felicidad de todos los pueblos de la tierra exigen que las naciones cuya vida constituyen sean socialmente justas. Y la justicia social exige a su vez que el uso y la propiedad de los bienes que forman el patrimonio de la comunidad se distribuyan con equidad. Se distribuyan con equidad. Pero ya vamos a ver que para poder distribuir con equidad tenés que tener. Pero mal puede distribuir equitativamente los bienes económicos de la comunidad un país cuyos intereses son manejados desde el exterior, como hoy por empresas ajenas a la vida y al espíritu del pueblo, cuya explotación realizan, como hoy día, martes 9 de abril de 2019, en la querida República Argentina. Repito de nuevo, compañeras y compañeros,
pero mal puede distribuir equitativamente los bienes económicos de la comunidad de un país cuyos intereses son manejados desde el exterior por el Fondo Monetario Internacional y por empresas ajenas a la vida y al espíritu del pueblo, cuya explotación y realizan, iba a decir esquilmación, que no sé si existe esa palabra, pero nos están esquilmando, nos están dejando hasta sin plumas. La felicidad del pueblo exige, pues, la independencia económica del país como primera e ineludible condición, lo dice el general don Juan Domingo Perón. Repito, la felicidad del pueblo, que es nuestra finalidad suprema, exige, pues, la independencia económica del país como primera e ineludible condición. Este principio del peronismo tendrá que ser aplicado, señores, en el mundo futuro si alguna vez las naciones se deciden a realizar una paz auténtica y humana. Como no existe todavía una paz auténtica y humana, todavía no existe la independencia económica en la mayoría de los países. El mundo del porvenir será construido sobre la base de naciones socialmente justas, económicamente libres y políticamente soberanas, o será destruido irremediablemente, como hoy ha sucedido y sigue sucediendo en el mundo. Las guerras tras guerras, todo el continente sudamericano en la miseria, África en la supermiseria, etcétera, etcétera, etcétera. Así como es verdad que la felicidad de los pueblos exige la independencia económica del país en que viven, también es cierto que un pueblo feliz está probando la realidad de su independencia económica porque ella es fundamento ineludible de la justicia social y de la soberanía política. Y estamos hablando de la intrincada relación que hay entre los tres medios fundamentales que Perón nos propone para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y acá nos dice Perón que sin independencia económica no hay ni justicia social ni soberanía política. Y lo dice de esta manera. Así como es verdad que la felicidad de los pueblos exige la independencia económica del país en que viven, también es cierto que un pueblo feliz está probando la realidad de su independencia económica porque ella, la independencia económica, es fundamento ineludible de la justicia social y de la soberanía política. Para confirmar que somos económicamente libres, yo no necesito probar, por suerte, la felicidad de nuestro pueblo, porque ya lo había logrado. Estamos hablando de 1950 o 51. Y menos ante vuestra honorabilidad, que representa como ningún otro Congreso Nacional al pueblo de los argentinos. Recordamos una vez más que estaba hablando ante la Asamblea Legislativa. La felicidad de los pueblos, lo mismo que la felicidad de los hombres y mujeres, se ve, no se demuestra. Como ahora se ve la infelicidad de nuestro pueblo en las calles y en todos lados, y en todos lados. Tampoco vamos a caer en el error de pensar que hemos realizado todo lo que necesitaba nuestro pueblo para ser feliz. Claro, lo que el movimiento peronista ha hecho es suprimir las causas generales de la miseria y del dolor que azotaban al pueblo y ha creado las condiciones generales de su felicidad, como hicieron Perón y Evita, y yo estoy absolutamente convencido que hicieron también Néstor y Cristina. Repito, esto último, lo que el movimiento peronista ha hecho con Perón y Evita, Néstor y Cristina, es suprimir las causas generales de la miseria y del dolor que azotaban al pueblo y ha creado las condiciones generales de su felicidad.
para continuar desde ya en ese mismo camino, cosa que no pudimos hacer a partir de 2015. Porque en esto también debemos ser sinceros y realistas. Los gobiernos solamente pueden crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos, pero los pueblos, como los hombres y mujeres, son los únicos artífices de su propia felicidad. Otra vez, los gobiernos solamente pueden crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos, pero los pueblos, como los hombres y mujeres, son los únicos artífices de su propia felicidad. El nuestro es un magnífico ejemplo. Desde el principio de su historia, nuestro pueblo ha paseado por el mundo el señorío de sus virtudes. Y miren el concepto que tenía Perón de nuestro pueblo, que ayer lo recordamos de nuevo al analizar lo relativo a las cualidades de nuestro pueblo cuando hablamos de la técnica peronista para transmitir nuestra doctrina, La generosidad, la justicia, la solidaridad, la hidalguía, el amor, el sentido cordial de la dignidad humana, su vocación por la justicia y por la libertad, su fe en los valores eternos del espíritu, le han ganado su derecho a la felicidad. Y está hablando de nuestro querido pueblo argentino. ¿Esta es acaso una lección ejemplar para una época que ve desmoronarse en bancarrota a los sistemas que menospreciaron la virtud como valor del espíritu, cimentando todas sus construcciones y sus esperanzas en las realidades materiales? Repito esto por su extraordinaria importancia y también por su extraordinario silencio en estos tiempos modernos. Repito esto. ¿Esta es acaso la lección ejemplar para una época que ve desmoronarse en bancarrota los sistemas que menospreciaron la virtud como valor del espíritu, cimentando todas sus construcciones y sus esperanzas en las realidades materiales como los que hoy nos gobiernan? Yo pienso que la historia seguirá escribiendo sus mejores capítulos por mano de los pueblos que cifran su fortaleza en la virtud. Y por esta razón fundamental creo en el destino histórico de nuestro pueblo, el destino histórico del pueblo argentino. Si la felicidad de nuestro pueblo está probando con su realidad incontestable que la República ha conquistado ya la independencia económica que necesitaba para crear las condiciones necesarias de aquella felicidad, no es menos cierto, señores, que la soberanía política de que gozamos aporta una prueba definitiva. No solo independencia económica, sino también soberanía política. Muchas veces he dicho ya, y en todos los tonos de mi voz, que ninguna nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice hasta los últimos extremos su independencia económica. Esta es para nosotros una enseñanza de nuestra propia historia. Yo me remito a los tiempos no lejanos, aunque felizmente superados por las pesadillas de una noche trágica, cuando asentaban sus reales de dominio entre nosotros el capitalismo internacional y sus personeros imperiales que regenteaban la economía nacional y sus valores integrantes, el dinero, el capital, el crédito, las empresas, la tierra, la industria, el comercio, etcétera, etcétera, como pasa hoy lamentablemente de nuevo en la República Argentina. Durante más de un siglo ellos fueron dueños absolutos sobre los bienes fundamentales de nuestra tierra. Con el pretexto de civilizarnos, miren ustedes la explicación que nos da el general de
la realidad que hoy estamos viviendo. Con el pretexto de civilizarnos, compraron casi siempre con el dinero argentino de los bancos que también ellos regenteaban, todo lo que pudieron comprar en nuestro suelo. Exactamente lo mismo que están haciendo ahora. Desde la riqueza minera escondida en las entrañas de la tierra hasta los pensamientos de los hombres y mujeres guardados en la intimidad de las conciencias. Todo fue adquirido porque todo tenía un precio para ellos. Incluso el gobierno de la República, a cuya primera magistratura llegaban los abogados de sus empresas o los testaferros de sus abogados, como está pasando hoy en la República Argentina. Lo único que nunca pudieron adquirir fue nuestro pueblo. Ni pudieron comprarlo, ni pudieron engañarlo. Y esta vez me parece que sí, mi general. Las manos que digitaban presidentes y que compraban conciencias no pudieron adquirir jamás el voto libre de los argentinos. Creo que a través de la mentira, el engaño y sobre todo a través de los medios masivos, esta vez, mi general, lo pudieron lograr. Tuvieron que acudir al fraude como sistema electoral para que no se cumpliera la voluntad irrevocable y soberana de nuestro pueblo. En este caso recurrieron a la mentira como siempre. Todo eso fue posible mientras nos ataban al exterior las cadenas de nuestra economía colonial. Muchas veces la República intentó su liberación sin ningún resultado. Las revoluciones se sucedían con la misma celeridad con que las copaban los hombres y mujeres que se vendían al dinero de la traición, como ahora, compañeros y compañeras. Qué parecido que la descripción que hace el general del periodo anterior a su gobierno al que hoy tenemos en la República Argentina. Era necesario que el pueblo mismo decidiese sus propios destinos, y vuelve a ser necesario, mi general. Y eso fue lo que sucedió en la noche prodigiosa del 17 de octubre y se consagró como realidad el 24 de febrero. Por eso en los recuerdos de nuestro pueblo la figura de Braden aparece como el símbolo de la prepotencia capitalista derrotada, y su desaparición señala el comienzo de la independencia económica que fundamenta nuestra definitiva libertad política. La sangre de los criollos la sangre que los criollos derramaron por todos los caminos de la independencia ha venido a florecer en nuestros tiempos, y el grito de la libertad que proclamaron en la Plaza Mayor de nuestras glorias en mayo de 1810 y en Tucumán en 1816 se repite como un eco en los estribillos descamisados de la nueva Argentina, que se declara en los hechos de su realidad auténtica, dueña de su presente y de su porvenir. Qué hermosa descripción de una realidad vivida por el primer peronismo. Una realidad vivida por el primer peronismo. Ojalá seamos capaces de volver a realizar esta independencia económica que nos propone el general Perón. Para lo cual tenemos que capacitarnos evidentemente como nos propone él. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hoy podemos afirmar con absoluta veracidad de un juramento, si fuese necesario, que la República Argentina es una nación políticamente soberana. Esta rotunda afirmación tiene dos testigos que la prueban: el pueblo y el presidente de la República. El pueblo sabe ya, sin ninguna duda, que en esta tierra su voluntad es soberana y que el gobierno, elegido por el voto de sus hombres y de sus mujeres, en elecciones ejemplares, no hace otra cosa que cumplir con aquellos designios soberanos. O sea, cumple la primera verdad del peronismo. El gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés:
el del pueblo. El presidente de la Nación es el segundo testigo de nuestra soberanía política y yo afirmo por él que en el gobierno de la República han dejado ya definitivamente de intervenir con las buenas o las malas maneras de sus representantes los intereses extraños a la grandeza de la patria y a la felicidad de los argentinos. La felicidad de nuestro pueblo, en su realidad indiscutible, la absoluta verdad de nuestra soberanía política, no valen todavía para muchos espíritus como pruebas irrefutables de nuestra dependencia económica. Son los que quieren ver para creer. Pertenecen a esa clase de hombres y mujeres que todo lo reducen a cifras estadísticas como los que hoy desgraciadamente nos gobiernan en la República Argentina. No los menosprecio, constituyen una categoría necesaria entre los hombres y mujeres, nos dice el general Perón, todos estos conceptos el 1 de mayo de 1952 ante la Asamblea Legislativa. Y en el discurso que pronunció el general Perón el 1 de diciembre del 47 ante los delegados del Partido Justicialista, en el momento de la fundación del partido, el general Perón le expresó estos conceptos también sobre la independencia económica. La reforma económica trataba simplemente dos puntos fundamentales: mantener dentro del país la riqueza del mismo y repartir esa riqueza equitativamente, sin que hubiera hombres y mujeres que de esa riqueza sacaran tanto provecho que fueran extraordinariamente ricos, ni hombres y mujeres que de esa misma riqueza sacaran tan poco beneficio que fueran extraordinariamente pobres. Declaramos la independencia económica porque era la etapa final del primer ciclo: mantener dentro del país la riqueza de los argentinos, tapando todos los agujeros e intersticios por donde se escapaba hacía ya tantos y tantos años. Queremos establecer un sistema que paulatinamente vaya completando la reforma social de manera que los beneficios sean equitativamente distribuidos, es decir, en razón directa del esfuerzo y del sacrificio que cada uno de los argentinos realiza. En este párrafo que ustedes pueden ver, también en los mensajes de Perón del año 1946 al 52. Y ahora vamos a ver un texto que yo extraje de la revista Mundo Peronista del 15 de noviembre de 1951, y es una explicación que los primeros peronistas hacían a través de la revista para el conjunto del pueblo sobre lo que para ellos era la independencia económica. Y lo hacen de una forma periodística. A veces los peronistas nos dejamos impresionar un poco por los argumentos de la oposición. Somos en cierto modo un poco ingenuos. Nos quedan todavía en el fondo del alma algunos prejuicios oligárquicos. Un buen amigo mío peronista, sin duda alguna, peronista de la primera y de todas las horas, me decía ayer: un orador radical dijo en un mitin que la independencia económica era una mentira, porque si fuese verdad no tendríamos necesidad de importar nada del exterior y en cambio tenemos que comprar automóviles, tractores, máquinas agrícolas, hierro, carbón, petróleo, etc. ¿Dónde está entonces la independencia económica?, admitía mi buen amigo peronista. A mí me parece que el tipo tenía un poco de razón. ¿No ve que somos ingenuos todavía, por no decir tontos o algo más? Creemos con demasiada facilidad a esos sofistas del oligarquismo. Oligarquismo, ya vamos a ver. En realidad no pensamos que esa gente se ha pasado la vida hablando, y claro, saben hablar elocuentemente. Le dan vuelta a la mentira tan hábilmente que la mentira parece verdad y la verdad parece mentira, como nos pasa
con los que hoy nos gobiernan. Y sofistas se les llamaba en la antigüedad helénica, o sea, en griega, a ciertos intelectuales con pretensiones de filósofos que se las ingeniaban para presentar la mentira convertida en razones lógicas, que resultaba difícil distinguirla de la verdad. Ahora los sofistas se llaman, en aquella época, radicales, socialistas, comunistas. Los demócratas progresistas y los conservadores van en el etcétera, decía el compañero. Y acá viene la explicación que en el primer peronismo se le daba al oligarquismo. No es lo mismo oligarquismo que oligarquía. Oligarquía es para nosotros un grupo de familias, por lo general ricas, a veces solamente tradicionales, que ejercieron durante muchos años el gobierno político del país en forma directa o indirecta, en forma directa o indirecta, como nos está pasando en este momento. El oligarquismo, en cambio, es un cierto espíritu social opuesto por esencia al espíritu del pueblo. Escuchen bien. El oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar. Se puede sentir, pensar y actuar como oligarca sin pertenecer a la oligarquía, como nos pasa lamentablemente hoy en la República Argentina. No le llamamos oligarquismo, pero podríamos bien darle esa nominación. El oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar. Se puede sentir, pensar y actuar como oligarca sin pertenecer a la oligarquía. Para estos casos especiales consideramos conveniente incorporar a nuestro léxico político una palabra acaso nueva, pero exacta, oligarquista, debiéndose definir así a quien siente y actúa como tal con espíritu oligarca. Del mismo modo que es justicialista quien siente, piensa y actúa con espíritu justicial, o sea, con espíritu de justicia social, con espíritu de justicia social. Bueno, seguimos con la independencia económica. Decía el orador radical que la independencia económica es un cuento peronista, pero todavía no hacemos tractores, automóviles, máquinas agrícolas, etc. Porque todavía, a primera vista, el argumento parece irrebatible. Sin embargo, es fácil de destruir. Yo pregunto, ante todo, una cosa. ¿Qué significa ser económicamente libre? ¿Significa lo mismo para las naciones que para las personas? Una nación como una persona es económicamente libre, o sea, independiente, cuando no depende económicamente de nadie en forma absoluta. La independencia económica, como toda libertad, puede ser absoluta o relativa, y en consecuencia, la dependencia económica puede ser también relativa o absoluta. Puede ser relativa o absoluta. Aquí yo hago otra pregunta. ¿Puede una persona o una nación ser absolutamente independiente en lo económico? Indudablemente que sí, pero es muy difícil, casi imposible. Para que un país sea absolutamente independiente en el orden económico, debe constituir el mismo una unidad económica en primer término, vale decir que debe ser un país que produzca y elabore todo lo que sus habitantes necesitan para vivir dignamente. Sin embargo, aún así, aun cuando un país produzca todo lo que necesita, la independencia económica puede no ser absoluta si a ese país le sobra producción y necesita exportar. Porque en este caso dependerá de quien le compre, claro. Estados Unidos, por ejemplo, necesita clientes para su enorme producción industrial. Si no tiene clientes para sus automóviles, frigider, le dicen a la heladera, artefactos eléctricos, maquinaria, etc., la mitad de sus habitantes no tendrían trabajo. Estados Unidos en ese sentido depende de sus clientes. De allí que teniendo necesidad de que le compren su exceso de producción, haya creado en el mundo su imperio económico. Los gobiernos que están detrás de la cortina del dólar deben comprar por eso automóviles y heladeras, aun cuando sus respectivos pueblos padezcan hambre.
Por todas estas razones perfectamente lógicas, puede ya deducirse que una independencia económica absoluta es prácticamente imposible. Por otra parte, y siguiendo con el ejemplo de los Estados Unidos, el país suele ser señalado como el más libre económicamente. El capitalismo, cuyo gobierno es el dinero, gobierno internacional, ha sometido prácticamente al gobierno de Washington, cuya dependencia de Wall Street, o sea, de lo financiero, es archiconocida en el mundo entero. En el mundo entero. Cuando puede decirse entonces que un país es económicamente libre, según el orador de la ex UCR, un país sería económicamente libre cuando no tiene nada que importar, ni tractores, ni maquinaria agrícola, ni petróleo, etc. Si fuese así, ningún país sería económicamente libre porque ninguno puede prescindir de la importación. Estados Unidos, por un poco de tungsteno y otro poco de berilio, tiene agentes distribuidos en el mundo entero, agentes capaces de hacer inclusive varias revoluciones por día. Por otro poco de petróleo persa, hay que ver cómo se las gastan los gángsters y los gentlemen. Por un pozo más o menos bueno, se han visto cosas increíbles. Que un gángster se disfrace de gentleman y que un gentleman se disfrace de gángster. Cosas del mundo en que vivimos vestido de rojo y amarillo. Desecho el argumento radical, argumento de comité, vamos a decir cuándo un país es económicamente libre. Lo mismo que las personas cuando tiene todo lo que necesita para vivir dignamente. Tener todo lo que se necesita no significa que la despensa ha de estar llena, ni que se ha de producir todo lo que se consume. Significa más bien, en cambio, tener capacidad para poseer en el momento preciso todo lo que es necesario para vivir dignamente, para vivir dignamente. ¿Teníamos antes de Perón esa capacidad de posesión libre? No, como tampoco la tenemos ahora, lamentablemente. ¿La tenemos ahora? Antes, cuando éramos económicamente sometidos, también comprábamos tractores y camiones y también vendíamos trigo, igual que ahora. Pero lo que ganábamos vendiendo no alcanzaba para pagar lo que necesitábamos comprar. Sin embargo, vendíamos más que ahora y comprábamos menos. Producíamos mucho más trigo que ahora y no gastábamos tantas divisas en equipos industriales, maquinaria agrícola, material ferroviario, petróleo, etc. ¿Por qué, sin embargo, ahora somos económicamente libres y antes no? La razón es simple. Antes vendíamos a un solo comprador de quien dependíamos, que nos hacía comprar donde quería. Por eso comprábamos caro y vendíamos barato. Ahora vendemos a quien se nos da la gana y al precio que nos conviene y compramos donde queremos y donde nos resulta más económico. Para que esta reforma fuese realidad absoluta, Perón tuvo que hacer lo siguiente, entre otras cosas. Nacionalizar el comercio de importación y de exportación, comprar los ferrocarriles, crear la segunda marina mercante del mundo, nacionalizar los seguros y reaseguros, nacionalizar el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ahora, si los ingleses compran carne, bien, y si no, no se cierran los frigoríficos porque la carne argentina es conducida en barcos argentinos a cualquier parte del mundo. En términos menos doctrinarios, ya no tenemos patrón. La estancia es nuestra. Quedan todavía algunos peones con alma de esclavos que animan al patrón porque les unta a veces los bolsillos con algún dólar o alguna libra esterlina, pero cada vez son menos. Algunos se han convertido, otros se han ido al Uruguay, los demás se van muriendo de a poco. Y evidentemente el compañero. Y con esto, compañeras y compañeros,
creo haber empezado a darle algunas ideas que puedan contribuir a clarificar el concepto de independencia económica al que Perón le atribuía tanta importancia, en el sentido de condición indispensable para la justicia social, que no es ni más ni menos que la felicidad del pueblo, o sea, la posibilidad del ejercicio de todos los derechos, como decía este último artículo, la posibilidad de tener en el momento necesario todos los elementos necesarios para la realización personal y familiar. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Espero haber con estos conceptos ayudado a la comprensión de este importantísimo tema, que es la independencia económica, que para realizarla evidentemente vamos a necesitar una revolución en paz como la que hizo Perón, para lo cual necesitamos transmitir necesaria e imperiosamente al conjunto del pueblo todos estos conceptos, porque si no, no vamos a poder hacerlo sin el apoyo del conjunto del pueblo. Y además lo debemos hacer porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. No le podemos hablar de la justicia social, de la independencia económica, si no le decimos a nuestro pueblo en qué consiste y por qué y para qué lo necesitamos realizar. Necesitamos entonces, primero, la independencia espiritual y cultural, como nos decía el compañero Lloveras en el primer texto que compartimos hoy. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.